pues uno empieza a mirar la cadena de cosas, por eso digo reflexiones sobre la salvación. Cadena de cosas que vienen para que el mensaje llegue a la vida nuestra, a nuestra vida. Cadena de cosas que a veces no somos conscientes de ello. Había llegado a esa ciudad, había llegado Pablo y Silas a predicar. Había una muchacha con un espíritu molestando por allí. Se cansa Pablo de esto y reprende el espíritu y lo echa fuera. Y vienen los amos y también se disgustan y los llevan a la cárcel. Y todo eso para llevar a Pablo hasta la cárcel. Y todo eso para que en la cárcel un hombre que parece que no tenía nada que ver con todo eso recibiera el mensaje. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Dios ha movido cosas a favor tuyo para tu salvación. El mensaje llegó a un familiar tuyo, el mensaje llegó a alguien, ha movido una cantidad de cosas para que tú esta mañana estés aquí. Aleluya. Alabanzas a Jesús, porque Dios está interesado en salvarte a ti. Alabanzas a Jesús. Ahora el hombre está allí y ocurre algo. Dice que, verso 25, a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios, y los presos escuchaban los cánticos. Pero de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Y entonces el carcelero despertó. Parece que él no estaba escuchando los cánticos. Parece que él no estaba escuchando la oración. Dice que los presos oían, pero el carcelero, ¿qué pasaba con el carcelero? ¿Estaba qué? Durmiendo. Estaba durmiendo. El carcelero dormía. Aleluya. Y cuando despertó, vio las puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos habían huido. Pensaba que todos habían escapado. Y eso era grave para una persona, un carcelero, que se le escaparan los presos todos. Eso era grave y él se iba a quitar la vida. Entonces Pablo clamó desde adentro a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y quiero hablar de reflexiones sobre la salvación. La primera reflexión que quiero que tenga clara es que Dios está moviéndolo todo a favor de cada persona. Lo mueve todo, sin que usted se dé cuenta, sin que usted sea consciente. Dios ha venido moviendo cosas, aleluya, moviendo cosas. Hace rato que está moviendo los hilos de todo a favor de alguien, a favor tuyo. Segundo, hay mucha gente involucrada. La muchacha endemoniada o que tenía el espíritu, los amos, los que la escuchaban decir: estos son siervos de Dios que os anuncian el evangelio de la salvación, los magistrados, los amos que tenían ganancia,
los presos que estaban en la cárcel, pero había un hombre que parece que no tenía nada que ver con todo eso. Nada que ver. A todos Dios les dio oportunidad. A todos les dio oportunidad. A los que se les estaba predicando, a los que escucharon a la divina que decía, o que tenía el Espíritu, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. A los magistrados que vieron el poder de Dios, a los amos de la muchacha que vieron el poder de Dios, a la muchacha que vio el poder y sintió el poder de Dios, a los presos que escucharon los cánticos y la oración y que fueron testigos del terremoto. Dios le ha dado oportunidad a muchas personas, pero hay alguien, aleluya, que puede abrir el corazón para preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Así ha pasado. Dios ha movido para muchos. Mire, en una casa se le predica a toda la familia y lo escuchan los que están allá, que parece que no están interesados, por allá todos, y Dios se está moviendo a favor de todos. Segunda reflexión: la oportunidad de la salvación es para todos. Es para todos. La oportunidad de salvación. Alguien puede decir: a mí no me testificaron, a mí no me dijeron, a mí no me hablaron, a mí no me compartieron. Toda la humanidad ha sido testiga del poder, del amor y de la misericordia de Dios. No hay excusa. Aleluya, no hay excusa. Se pudo convertir mi hermano o mi primo o mi tía o mi tío o mi mamá o mi papá, pero yo no. No, a ti también te ha dado oportunidades. Aleluya. Pero la tercera reflexión es cuando el hombre, el ser humano, de verdad hace una pregunta sincera: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, muestra un interés. Pero aquí vienen reflexiones sobre la salvación. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Porque a veces las personas buscan salvación de algo. Supóngase que el carcelero, hablemos de este hombre, la Biblia no nos dice cómo se llama. Y a mí me gusta el hecho de que la Biblia trata muchas cosas de manera anónima, porque no es tan importante saber el personaje, sino conocer lo que Dios hace. Aleluya. Y el hombre, cuando usted lee que él sacó la espada y se iba a matar, es porque había un peligro gravísimo sobre su vida por el hecho de que los presos se escaparan, ¿cierto? Entonces la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, puede estar enfocada a ¿qué debo hacer para que no me vayan a matar? ¿Qué debo hacer para salvarme de la muerte? Porque me van a llamar la atención y me van a hacer juicio y me van a matar porque dejé escapar los presos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero aquí no se trata de ser libre de un problema, porque a veces las personas buscan al Señor para que los libre de un problema material. Es decir, tengo una angustia, tengo un problema grave en mi casa, en mi familia. Señor, ayúdame, líbrame de esto. Y buscan la salvación de un problema, de una enfermedad. Estoy gravemente herido, tengo una enfermedad, sálvame de esta enfermedad, de estas dolencias, de esta situación. Tengo una amenaza gravísima, sálvame de esta amenaza. ¿Usted cree que Dios puede salvar a una persona de una amenaza, que lo puede salvar de una enfermedad y que lo puede salvar de un problema? Claro que sí.
Pero ¿es esa la salvación a que se refiere la Escritura? ¿Es esa la salvación? Pues el hombre ya, hablando del carcelero, ya no está hablando de ese tipo de salvación. Porque ya le han dicho, todos estamos aquí, no te hagas daño, no te hagas daño, todos estamos aquí. Es decir, Dios puede ayudarte en ese problema que tienes, en esa situación, en esa angustia, en ese duelo, en ese dolor, en ese problema, en esa crisis, en esa amenaza que tienes, en esa enfermedad que tienes. Pero Dios está interesado más allá de eso. Más allá de eso, el camino de la salvación es la salvación más allá de la salvación temporal de un problema, angustia, crisis o hasta de la muerte. Es la salvación para vida eterna. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Entonces, cuarta reflexión. La salvación no se refiere simplemente a ser salvo de un problema, de una crisis, de una enfermedad, de una angustia. La salvación se refiere a ser salvo de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de estar bajo las garras del enemigo. Y la salvación se refiere a tener vida eterna en la presencia de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Ahora la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí tenemos que entender, y viene otra reflexión. Eso no es una cuestión así inmediata. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo ya creo. Listo, ya eres salvo. Esto implica un proceso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, está bien, cree. Pero ese creer involucra algo más. Y entonces lee el verso siguiente. Aleluya. Verso 32. Y dice: y le hablaron la palabra. Aleluya. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Entonces, yo creo en el Señor Jesucristo, ya soy salvo. No, eso es un proceso. La salvación, ¿voy en qué reflexión? Creo que es la quinta. La salvación es un proceso. Es un proceso. ¿Tú crees? Está bien, cree, pero necesitas entrar en el proceso. Y en ese proceso tienes que escuchar la palabra, porque uno no puede creer en lo que uno no ha escuchado. Uno no puede creer en lo que uno no ha podido recibir y ser convencido. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es penetrante, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Hay que oír la palabra de Dios y hay que recibir la palabra de Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Eso involucra el proceso. Recibir la palabra. Y entonces fueron y les enseñaron, les hablaron la palabra del Señor a él y a su casa. Es que creo en el Señor Jesucristo y ya soy salvo yo y mi casa. No, mi casa también tiene que escuchar la palabra. Si ellos no la escuchan, porque es que cree en el Señor Jesucristo y es salvo tú y tu casa. Pero eso involucra un proceso. Todo el que quiera recibir la salvación tiene que recibir la palabra de Jesucristo y a través de la palabra recibir a Jesucristo en su vida. Y ahora viene el verso siguiente.
Aleluya. Alabanzas. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Aleluya. Él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizaron? ¿Por qué? Recibieron la palabra, creyeron la palabra, recibieron confianza, convicción y fe a través de la palabra, entendieron que necesitaban el bautismo para el perdón de sus pecados. Allí no nos dice que les enseñaron, dice, les enseñaron la palabra del Señor. No nos dice cuántas horas estuvieron enseñándole la palabra, porque a veces las personas creen que esto es así, ya están, inmediato. Eso es un proceso. El proceso en unas personas puede ser más rápido que en otras. En unas personas el proceso puede ser de horas o de minutos, y en otras puede ser de días, meses y hasta de años. Pero la verdad es que Dios está interesado en la salvación de todos los hombres. Y quien quiera ser salvo tiene que oír la palabra, tiene que creer la palabra, tiene que recibirla y tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Así que el bautismo es parte de ese proceso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, pero eso es un proceso. Creer en el Señor es un proceso. Esa es la reflexión quinta, y dentro de ese proceso está el bautismo. El bautismo es para el perdón de los pecados. Aleluya. Y bueno, ya con esta reflexión termino aquí. Hermanos, la misericordia de Dios es para todos. Dios quiere hacer algo especial en la vida de cada uno. Aleluya. Vamos a estar en pie. Y yo no sé si hay alguien aquí. Alguien. Yo no sé si lleva ratico, si lleva días o meses o años, pero puede entender que Dios está interesado no en salvarle simplemente de un problema o de una angustia, de una enfermedad, sino en salvarle de las consecuencias del pecado que van para más allá de la muerte. Porque el pecado y sus consecuencias no solamente son aquí. Las consecuencias del pecado son eternas, excluidos de la presencia de Dios para siempre. Y si hay alguien aquí, porque la palabra de Dios no es para el que no vino, sino los que estamos aquí, que siente que Dios le ha hablado y que tiene que dar algún paso dentro de ese proceso, esta mañana yo le invito, véngase aquí al altar y dígale: Señor, aquí estoy. Yo necesito de ti, necesito que se perfeccione en mi vida esto que tú estás dándome, lo que estás haciendo, lo que has venido haciendo. Señor, yo necesito que se perfeccione, porque, Señor, de mí has tenido misericordia. A mí me has dado a entender tu palabra y muchas cosas. A mí me has hecho partícipe de tus bondades. A mí me has hablado, conmigo has tratado y me has tenido paciencia. Ahora yo quiero entrar en este proceso. No me quiero perder, quiero ser salvo. Ayúdame a dar los pasos que tengo que dar, pero yo quiero, Señor,
alcanzar la vida eterna y no quedarme en el camino. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Hay alguien más aquí a quien Dios le ha estado hablando? No solamente esta mañana, porque yo sé que Dios ha venido hablándole hace rato, pero que esta mañana siente que hoy es el día de venir y decirle: aquí estoy, te necesito, Jesús, aquí estoy, necesito ese toque tuyo en mi vida de una vez para siempre. Necesito, Señor, tu ayuda, porque yo soy débil, porque tengo dificultades, porque tengo problemas, pero yo sé que tu amor es grande para conmigo. Te necesito y aquí estoy para rendirme a ti, a tus pies, en tu presencia, Jesús. Aleluya, alabanzas a Cristo. Hermano Zapata, hermano Bernabé, hermanos, vengan y ayúdennos aquí a orar, porque Dios está haciendo cosas especiales aquí. Aleluya, alabanzas a Jesús. Yo lo creo, es que hay una grandeza del amor de Dios que se manifiesta esta mañana aquí por gracia y bondad del Altísimo. Aleluya, aleluya, alabanzas a Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. No hay otro Dios